El circuito se encuentra compuesto de una fuente de alimentación de 5 volts, una resistencia de 10 ohms que se utiliza para cargar el condensador y determina la constante de tiempo del circuito con RC. El condensador o capacitor de 100 microfaradios almacena la carga y determina el tiempo de retardo del temporizador junto con la resistencia R1. Tiene un potenciómetro de 10 ohms que permite ajustar el punto de referencia en el pin inversor del LM741, cambiando así el tiempo de retardo. El amplificador operacional LM741, que configurado como comparador en el pin 3 positivo, recibe la tensión del condensador C1. El pin 2 como negativo recibe la tensión ajustada por el potenciómetro y en la salida del pin 6 se controla el LED D1. El LED enciende cuando la salida del LM741 es alta. La resistencia R2 limita la corriente a través del LED para evitar que se queme. Al conectar la fuente de alimentación, el condensador C1 empieza a cargarse a través de la resistencia R1. La tensión en el condensador C1 aumenta exponencialmente según la constante del tiempo R1C1. El pin inversor más del LM741 está conectado al punto de unión entre R1 y C1, por lo que recibe la tensión del condensador. El pin inversor negativo está conectado al potenciómetro RV2, que establece un voltaje de referencia ajustable, mientras la tensión en el condensador del pin 3 sea menor que el voltaje de referencia ajustado por el potenciómetro salida pin 2. La salida del LM741 será baja, cerca de 0 volts. Cuando la tensión en el condensador supera el voltaje de referencia, la salida del LM741 cambia a alta, cerca de 5 volts. Cuando la salida del LM741 se vuelve alta, el LED D1 se enciende. La resistencia R2 asegura que la corriente a través del LED sea segura. El tiempo que tarda el LED en encenderse después de conectar la alimentación depende de la constante de tiempo T igual a R1 por C1 y el ajuste del potenciómetro RV2. Cambiando el valor del potenciómetro, puedes ajustar el voltaje de referencia en el pin 2 del LM741 y por lo tanto variar el tiempo de retardo. En el video se puede observar cómo con un poco de movimiento en la alimentación del voltaje, al poner un poco más o menos de resistencia por las malas conexiones, varía un poco el tiempo en el mismo encendido y apagado del LED.